El comercio marítimo y su control otorgan superioridad en el mundo. Por extenso que sea el comercio en tierra, no hay mejor ruta para los negocios que el mar. Son palabras de Alfred Dyer Mahan, autor de La influencia del poder naval en la historia, una obra que aborda la importancia de las rutas marítimas y su control para el comercio. Hace unos 200 millones de años, toda la superficie terrestre formaba un único supercontinente llamado Pangea. Sin embargo, con el paso de los siglos, este continente único empezó a romperse en pedazos. Tras decenas de millones de años, el mapa de la Tierra es hoy como lo vemos, con varios continentes separados. El vínculo entre los continentes se ha establecido de dos formas: por tierra entre Asia, África y Europa, y a través de los océanos en América, Australia y la Antártida. Entretanto, algunas vías fluviales, estrechos naturales y canales artificiales construidos posteriormente desempeñaron un papel estratégico en la configuración de los famosos corredores marítimos para la navegación, al permitir rutas más cortas y económicas. Los puntos de estrangulamiento son los enlaces que conectan el mar y la tierra. Hoy en día, tener el control sobre ellos otorga a los países poderes notables. Algunas de las vías navegables más importantes del mundo son el estrecho de Malaca, el estrecho de Hormuz, el estrecho de Gibraltar y Bab al-Mandeb, así como canales artificiales como el de Suez y el de Panamá. El Canal de Panamá se construyó en 1914. Gracias a este canal, los barcos que navegan por el Océano Atlántico no tienen que dar toda la vuelta a Sudamérica. El estrecho de Gibraltar conecta el Mediterráneo con el Océano Atlántico entre España y Marruecos. Está oficialmente bajo control del Reino Unido desde 1713. El Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, sirve de enlace entre los océanos Atlántico e Índico. Forma parte de la ruta de los barcos que navegan desde el sur de Asia hasta la costa oriental de América. El estrecho del Bósforo, en Turquía, conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara y luego con el Mediterráneo. Además, este estrecho proporciona a países como Rusia y Ucrania acceso al Mediterráneo y al mar abierto. Podemos decir que el estrecho de Hormuz, que une el Golfo Pérsico con el mar de Omán, es actualmente la ruta más vital para el tránsito de energía en el mundo. El Canal de Suez en Egipto fue construido en 1869 por Francia y Gran Bretaña. Además de su importancia estratégica, sirve para establecer un vínculo entre Europa y Asia Occidental. Ha propiciado florecientes negocios a través de otros dos estrechos naturales, Bab el-Mandeb y Malaca. El estrecho de Malaca está situado en el sudeste asiático, entre la isla indonesia de Sumatra y la península malaya. Muchos expertos creen que es el punto de estrangulamiento marítimo más importante del mundo. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, alrededor del 60% del comercio marítimo pasa por Asia. Un tercio del transporte mundial pasa por el mar de China Meridional. La ruta depende del estrecho de Malaca, que conecta el mar de China Meridional y el Océano Pacífico con el Océano Índico. La ruta sirve de arteria a las principales potencias económicas de Asia, como Japón, Taiwán, Corea del Sur y sobre todo China, la segunda economía mundial. Cada año más de 100.000 barcos navegan desde el mar de China Meridional hasta el estrecho de Malaca. El estrecho de Bab el-Mandeb es un estrecho entre el Golfo de Adén y el Mar Rojo, que conecta Asia con el Cuerno de África. En 2014, el movimiento Ansarollah se convirtió en el principal poder en Saná, al norte de Yemen. Mansur Hadi dimitió tras evaluar la situación política del país y huyó a Riad.
The Yemen war coincided with the ascendance of a new king, King Salman, who more broadly saw Saudi Arabia as needing to take a greater position on the regional stage. And this is very clear in the Horn of Africa. Saudi Arabia describing it as sort of a missed opportunity to be a leader. Poco a poco, Ansarullah consolidó su control sobre el ejército yemení y otras partes del país. 6 meses después de la revolución de septiembre de 2014, es decir, en marzo de 2015, las fuerzas yemeníes alcanzaron el puerto de Adén, el último bastión de las fuerzas apoyadas por la coalición liderada por Arabia Saudí. Ansarullah se convirtió en la fuerza dominante en el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb. Los saudíes carecían de poder para recuperar el control sobre Yemen, por lo que solicitaron ayuda a los gobernantes árabes del Golfo Pérsico y a algunos otros países como Egipto, Sudán y Jordania. Una gran coalición compuesta por 9 países árabes se preparaba para una invasión en Yemen. La coalición estaba liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Abu Dhabi llevaba años esperando para ejercer su influencia en la región. Los Emiratos Árabes Unidos utilizaron su experiencia militar en el Cuerno de África y asumieron el papel de mando en el sur de Yemen y en la región de Bab el-Mandeb. Los Emiratos Árabes Unidos sabían muy bien que se les había brindado una oportunidad de oro que no se repetiría. Tenían que hacerse con el control del sur de Yemen y del estrecho de Bab el-Mandeb, aún a costa de gastar millones de dólares o perder cientos de efectivos militares. The United States is a partner in this war. It is a partner every day, as you laid out, refueling aircraft, providing additional ordnance, providing intelligence, providing logistics. If the United States of America and the United Kingdom tonight told King Salman this war has to end, it would end tomorrow, because the Royal Saudi Air Force cannot operate without American and British support. We've not done that. At the same time, the President has yet to explain to the American people why we are engaged in a war in Yemen against the Houthi, Saudi, Shia people. Sirviéndose de bases militares en África y utilizando como cuartel general la base aérea de Assab, en Eritrea, la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos lanzó un ataque aéreo masivo contra las fuerzas yemeníes y como primer paso consiguió hacerse con el control del puerto de Adén en el sur de Yemen, apoyando a los combatientes del llamado Consejo de Transición del Sur. One of the things that the UAE is doing at this particular base is actually building a new naval facility so that over time they won't have to use the port of the city Assab itself, but they'll have their own docks right at their military base. And since September 2015, dredging vessels have been creating a new channel, shaping the coastline to form that port, basically. Los puertos del sur de Yemen fueron testigos de intensos enfrentamientos entre 2015 y 2018. Teniendo en cuenta la superioridad militar de la coalición, liderada por Arabia Saudí y el pleno apoyo de Estados Unidos, poco a poco los puertos cercanos a Bab el-Mandeb y el Mar Rojo como Al-Hawha, Moha y Dubab salieron del control de Ansarullah. It may be Saudi planes that are dropping the bomb, but they are U.S. bombs. It is U.S. assistance that provides the targeting. Los Emiratos Árabes Unidos y las fuerzas bajo su mando en el sur de Yemen soñaban con hacerse con el control de la costa occidental de Yemen. A principios de 2018 lanzaron una operación masiva para capturar el puerto de Al-Judaida en la costa del Mar Rojo. Sin embargo, el ejército yemení opuso una fuerte resistencia a las puertas de la ciudad e infligió importantes pérdidas a las fuerzas de la coalición. La coalición y otras fuerzas tuvieron que retirarse. Pasado algún tiempo, el gobierno con sede en Saná y el anterior gobierno firmaron el Acuerdo de Paz de Estocolmo. A huge disruption should at any point the Bab el-Mandeb, by virtue of the Houthis, who are the rebels in Yemen, we'll discuss them in a minute, should they decide somehow to control the flow of maritime traffic through here, huge disruptions to the global economy. La derrota de la operación de Al-Judaida tuvo un gran impacto en la futura estrategia de Abu Dhabi en la guerra de Yemen.
Poco a poco los Emiratos Árabes Unidos decidieron retirar sus fuerzas y completar sus planes geopolíticos y económicos entre el estrecho de Bab el-Mandeb y el Mar Arábigo. I think the Gulf states and the UAE understand very well that that's their future. And so military basing comes later, and with the kind of first training with the piracy and now larger training efforts, and of course then 2015 Yemen. But these things have been building in gears that have been turning and widening in scope. Sin embargo, la derrota no fue la única razón por la que los Emiratos Árabes Unidos evitaron el conflicto militar con Ansarullah. Al cambiar el equilibrio de poder y después de que el pueblo yemení obtuviera acceso a armas estratégicas de largo alcance, los líderes emiratíes consideraron que la principal amenaza la representaban para su propio territorio los misiles de crucero de largo alcance y los drones suicidas del ejército yemení. El 3 de diciembre de 2017, la unidad mediática yemení anunció que se había disparado un misil de crucero con un alcance de 1.600 kilómetros hacia la central nuclear de Barakah en el desierto occidental de Abu Dhabi. Más tarde se difundieron imágenes del ataque para sorpresa de todos los medios de comunicación de los países de la región. La ofensiva causó escalofríos en los Emiratos Árabes Unidos. Aunque Barakah no estaba operativa en ese momento y las barras de combustible no habían sido inyectadas en la central nuclear, Ansarullah actuó con cautela y atacó un descampado situado a varios cientos de kilómetros de la planta. Sin embargo, el ataque sirvió para recordar a los dirigentes emiratíes la amenaza constante que suponían los misiles de largo alcance del ejército yemení contra las instalaciones de los Emiratos Árabes Unidos. Varios meses después, a medida que intensificaban los enfrentamientos en Al-Judaida, el 26 de julio de 2018, los medios yemeníes informaron de que un dron Samad de largo alcance había atacado el aeropuerto de Abu Dhabi. En un principio, Abu Dhabi decidió acallar a los medios de comunicación sobre el incidente, pero al cabo de un tiempo, el aeropuerto confirmó en la plataforma X, antes conocida como Twitter, que se había producido un incidente con un vehículo de suministros en el aeropuerto el 26 de julio a las 4 pasado meridiano, y afirmó que el incidente no había afectado al funcionamiento del aeropuerto. Sin embargo, funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos descartaron categóricamente cualquier ataque con drones contra el aeropuerto. Menos de un año después, en mayo de 2019, la verdad salió a la luz. La cadena de televisión Al Masirah obtuvo y difundió de algún modo imágenes de video grabadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto cuando el dron yemení lanzó el ataque suicida y explotó en el interior del recinto. Fue casi desde ese momento cuando los militares emiratíes descartaron la opción de entablar directamente un enfrentamiento militar con las fuerzas populares yemeníes. Yemen tiene 15 islas en el Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb y el Mar Arábigo, clasificadas en 5 archipiélagos: Socotra, Hanish, Zubeir, Camarán y Perim. Algunas de las islas están deshabitadas, mientras que otras como Socotra y Camarán tienen residentes. En marzo de 2015, la coalición liderada por Arabia Saudí inició su guerra en Yemen, y los intensos conflictos dentro de Yemen eclipsaron las disputas sobre las reclamaciones de soberanía de las islas. Sin embargo, los dirigentes emiratíes persiguieron un plan específico para ocupar las islas y hacerse con el control de Bab el-Mandeb y Socotra, cerca del Océano Índico. La presencia del ejército de los Emiratos Árabes Unidos en el sur de Yemen y en la costa norte de África, junto con la ocupación de las islas yemeníes de esa región, podría proporcionarles una ventaja estratégica al controlar el transporte marítimo a través del estrecho de Bab el-Mandeb. La derrota en la operación para controlar los puertos de Al-Judaida condujo a un acuerdo de alto el fuego entre los Emiratos Árabes Unidos y el gobierno de Sanaa. Poco a poco, los Emiratos Árabes Unidos decidieron retirar sus fuerzas, aunque no perdieron de vista otra región estratégica, la isla de Socotra. UAE
very active on Socotra, and also Oman, which has more deep historical ties in the east of the country, now supporting would-be Sultan of Al-Mahra and Socotra. So we've got 3 international players there. La isla de Socotra cuenta con atracciones turísticas únicas y exhibe sus fenómenos naturales. Antes de 2008, cuando la UNESCO añadió la flora y la fauna de la isla a su lista, mucha gente no la conocía. الطبيعة في سقطرى لم مقارنة لها في أي مكان في العالم. سقطرى تراث عالمي وكنز. El sueño de los dirigentes emiratíes de hacerse con el control de Socotra se remonta a una década antes de la guerra de Yemen. Debido a la singular situación geográfica de la isla, las tormentas oceánicas la azotan con frecuencia, causando importantes daños a las infraestructuras y a los casi 60.000 habitantes de la isla. Los Emiratos Árabes Unidos empezaron a enviar ayuda a la isla en 2000, cuando se produjo una fuerte tormenta. La Media Luna Roja de los Emiratos Árabes Unidos envió aviones con ayuda humanitaria a la isla. Desde entonces, Abu Dhabi ha intentado establecerse en la isla. 8 meses después del inicio de la guerra de Yemen, en noviembre de 2015, el ciclón Meg azotó Socotra. Fue una oportunidad única para que el ejército de los Emiratos Árabes Unidos desplegara sus fuerzas y las estacionara allí con el pretexto de proporcionar ayuda a la isla. A partir de octubre de 2016, se enviaron 31 aviones de carga y algunos buques logísticos con alimentos y suministros médicos para los residentes de la isla. Al mismo tiempo, aumentó el número de fuerzas emiratíes en Socotra. El 30 de abril de 2018, aviones militares y buques de guerra de los Emiratos Árabes Unidos ocuparon Socotra y tomaron el control del aeropuerto y el muelle portuario de la isla. Aproximadamente 100 fuerzas militares emiratíes se estacionaron en lugares sensibles de la isla, haciéndose con el control total. Arabia Saudí y el anterior gobierno de Mansur Hadi protestaron contra las acciones de su antiguo aliado. Intensos enfrentamientos estallaron entre ambas partes en el sur de Yemen, dejando miles de soldados de ambos bandos muertos o heridos en diferentes zonas, incluidas Adén y Chabua. Dos semanas después de la operación de Socotra por los Emiratos Árabes Unidos y tras la creciente presión de Riad y de los partidarios de Mansur Hadi, los militares emiratíes accedieron a ceder el control administrativo de la isla al dimitido gobierno de Mansur Hadi. Sin embargo, siguieron manteniendo el control militar sobre la isla y el aeropuerto. The Emiratis see this as an opportunity to demonstrate some real kind of Arab-style nation building, economic, rebuild them, and they see the ports as the fundamental way to do this. So now the Emiratis control the port of Mukalla, that we talked about earlier, they took back from AQAP, the port of Aden, port of Mocha. If Hodeidah gets resolved, then they control the port of Hodeidah on the Red Sea. So all the major ports are now basically under Emirati control. Think of Dubai Ports World. En el verano de 2019, los Emiratos Árabes Unidos comenzaron a retirar sus fuerzas al sur de Yemen, un proceso que duró hasta febrero de 2020, cuando anunciaron que el último lote de fuerzas oficiales se había retirado del puerto de Adén. La ocupación de la isla de Socotra y la retirada de las fuerzas emiratíes de Yemen fueron golpes significativos que Abu Dhabi recibió en medio de la guerra de Yemen. Estas tensiones avivaron la ira de los dirigentes saudíes.
Tras el cese de las escaramuzas en el frente sur y la retirada de las fuerzas emiratíes de Yemen, el ejército saudí y las fuerzas bajo su mando en el norte de Yemen fueron aplastados bajo las fuertes ofensivas del ejército y las fuerzas populares yemeníes. Se retiraron de las regiones ricas en petróleo de Al-Hauf y Marib. Arabia Saudí y el anterior gobierno de Mansur Hadi culparon a la puñalada por la espalda emiratí de la retirada. Pero los dirigentes emiratíes sabían muy bien que Arabia Saudí ya no podía ser un aliado fiable en su gran complot en la región de Bab el-Mandeb. Por lo tanto, buscaron un nuevo socio o una potencia regional para completar su plan y en este sentido unieron fuerzas con el régimen israelí.